Seguimos en salud, en buena forma. Hoy estamos revisando la salud espiritual, viendo los valores que norman la vida del cristiano. Para eso tenemos la visita grata del reverendo padre Miguel Marte, cura párroco de la iglesia San Ramón Nonato en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Padre, nos gustaría saber el significado de la lealtad en el cristiano. Fíjate tú que en estos días en que hemos estado reflexionando sobre la pasión de Jesucristo, parece que hay una carencia de lealtad en el relato, ¿no? O más bien resalta la deslealtad. Por un lado Judas, por otro lado Pedro. El uno pues traiciona a Jesús hasta el punto de que lo vende por la cuota que era establecida para un bandido, 30 monedas, ¿no? Y por otro lado, pues está la negación de Pedro, siempre tan cercano a Jesús y a la hora de la verdad, pues le dio la espalda. Me parece a mí que son dos ejemplos significativos que nos trae la historia de la pasión para retratar lo que es contrario a la lealtad. En este sentido, a mí me parece que la lealtad tiene que ver también con la fidelidad a la persona, con la fidelidad digamos, a las relaciones establecidas. Ciertamente una persona leal es la persona que está a tu lado, no precisamente apoyándote en todo lo que tú haces, porque es posible que tú hagas algo que sea reprochable, pero sí la persona está ahí para corregirte, para hacerte ver que tu comportamiento no es el más adecuado. Entonces, en ese sentido, la lealtad no la podemos reducir, como a veces se cree, a aplaudir todo lo que hace el otro, sino que la lealtad es aquel valor que permite caminar junto al otro, incluso cuando el otro tropieza. El uno detenerse y ayudarlo a levantarse o hacerle ver con qué tropezó. Y por ende, la lealtad tiene que llevarnos a no darle la espalda al otro cuando da ese tropezón. Me parece que eso es importante. Incluso apoyar al otro en las decisiones que decide tomar. Quizás Judas traiciona a Jesús y Pedro lo niega. El primero porque tal vez vio que Jesús no llenaba sus expectativas. El segundo porque a lo mejor se llenó de miedo al ver el desenlace de la vida del maestro. Entonces me parece que en ambos casos hay un fracaso de la lealtad. Y eso suele suceder también con mucha frecuencia en nuestros días. ¿Cuál es el valor que el cristiano debe darle a la inclusión? Ciertamente, el cristiano debe estar abierto a todas las personas. Y no simplemente por el hecho de ser cristiano, yo creo que por el hecho de ser humano. Todo ser humano debe estar abierto a todos. Y más en un mundo globalizado como el que vivimos, donde las fronteras son tan frágiles. En estos días hablaba con alguien sobre todo esto de la Unión Europea, ¿no? Y cómo han ido desapareciendo las fronteras físicas. Sin embargo, se van levantando muros imaginarios que siguen siendo fronteras entre unos y otros. Me parece que eso puede suceder también entre nosotros. Es posible que no tengamos muros físicos que aíslen a otros,
y que sin embargo nosotros nos dispongamos a levantar vallas imaginarias de todo tipo, culturales, religiosas, de todo tipo en sentido general, ¿no? Entonces me parece que el cristiano debe tener una actitud inclusiva en esto. Y para eso se necesita mucha apertura. Es interesante que en la última oración que hace Jesús en el Evangelio de Juan, Él ore por los que están dentro y también por los que están fuera. Jesús ora allí diciendo: te pido, Padre, no solo por estos que forman parte de mi rebaño, sino por aquellos que están fuera, para que todos un día sean uno. A mí me parece eso importante porque al fin y al cabo todos somos criaturas de Dios. Todos compartimos el mismo mundo, la misma suerte. En estos mismos días que estuvo reunida la comisión encargada de estudiar todo eso del calentamiento global y a nivel mundial y esto, ya señalaban que todo lo que se avecina con los fenómenos de calentamiento global, pues tendrá su repercusión a nivel mundial. Pareciera que hoy no hay nada que afecte solo a unos y a otros no. En ese sentido, pues creo que lo que sucede en un lado nos afecta a todos. Entonces me parece que todos somos responsables de todos. ¿Qué sucede con frecuencia? Que nosotros exigimos mucho nuestros derechos y se nos olvida que también tenemos deberes, y esa es una frontera importante a tener en cuenta. Ciertamente el mundo es de todos y para todos, y por lo tanto todos tenemos el deber de cuidarlos y de acogernos los unos a los otros. El concepto de perdón para el cristiano sería interesante enfocarlo. Mira, el perdón, o más bien comencemos viendo qué significa la palabra perdón. Per es una partícula que significa en demasía, de más, y don significa regalo, dar algo. Entonces, perdonar es dar al otro más de lo que él espera. Cuando alguien me hace algún daño, lo que él espera es que yo no tome represalia contra él, que yo pues no tome ninguna actitud dañina hacia él. Eso es lo que él espera, o que yo me quede tranquilo y ya. Pero si encima de eso yo lo perdono, le estoy dando más de lo que él espera. Eso es un elemento importante. Pero además el perdón tiene un elemento sanador. Y tiene un elemento sanador porque la persona que es incapaz de perdonar, por lo regular, vive con mucha inquietud interior. Es incapaz de vivir en paz. Y en tercer lugar, a mí me parece que el no perdonar es el peor negocio. Y es el peor negocio porque a lo mejor el ofensor está muy tranquilo, disfrutando su vida, y yo, que he sido incapaz de perdonar, pues me estoy carcomiendo por dentro. Entonces, mientras el otro está bien, pues yo simplemente he perdido mi paz interior. Además, los seres humanos sacamos fuera lo que tenemos dentro. Una persona que va acumulando dentro de sí resentimientos, odio, que va acumulando tantas cosas que otros le tiran, se va convirtiendo como en una especie de camión de basura, donde va siendo rellenado de toda esa podredumbre que si no la saca, pues termina haciéndole daño. O llegará un momento en que la sacará y lo que hará es embarrar a otros. Entonces a mí me parece que el perdón es importante
para la salud interior, porque es de la única manera que uno puede vivir en paz. Fíjense ustedes que el ejemplo más grande de perdón nos lo ha dado el mismo Jesús. Todavía en la cruz se están burlando de él, y la respuesta de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También eso se da. Hay mucha gente que actúa como actúa por ignorancia, porque no sabe lo que está haciendo, porque su capacidad no le da para ser mejor de ahí. Entonces a uno lo que le toca es pues asimilar eso y aprender a perdonar. A mí me parece que uno de los mejores negocios en la vida es uno aprender a perdonar. ¿Cuál es el significado de la palabra justicia para el cristiano? También en estos días en que estamos reflexionando sobre la pasión de Jesús, vemos reflejada la injusticia por todos los lados en la historia de la pasión de Jesús. A Jesús lo atrapan por la noche y le hacen un juicio religioso esa misma noche, y se lo hacen en casa de Caifás, el sumo sacerdote. Y hay alguien que le dice a Caifás, de acuerdo a un relato: tú sabes que juzgarlo en tu casa y de noche está contra la ley, porque debe ser juzgado en el Sanedrín y de día, no de noche. Sin embargo, Caifás sigue el juicio, y efectivamente Jesús es condenado en un juicio religioso por haberse declarado hijo de Dios. Entonces lo declaran blasfemo. Ese es un acto de injusticia, la justicia mal usada, ¿no? No obstante, si Jesús es enjuiciado por blasfemo, la muerte que le tocaba era la lapidación, que era lo que mandaba la ley, según la ley religiosa judía. Todo el que sea blasfemo muere apedreado. Sin embargo, Caifás entiende que si condenan a Jesús a la lapidación, el pueblo se puede alborotar, porque eso se hace en una plaza pública. Entonces están ya para celebrar la Pascua, y si el pueblo se alborota, el puesto del sumo sacerdote y todos ellos corre peligro, porque las autoridades romanas no están para aceptar revueltas populares. Recuerden ustedes que el significado de la paz romana es: mientras ustedes estén tranquilos, todos estamos en paz. Ustedes se alborotan, le mandamos 2, 3 legiones romanas y palo con ustedes. Entonces, para asegurar el estado actual de las cosas, pues si la condenan a la lapidación, vamos a buscar otra causa para que no sea lapidación, para que no se alborote el pueblo. Entonces se le ocurre la magnífica idea de llevarlo a Pilato. Entonces lo llevan a Pilato, y Pilato le hace un juicio político. Si ustedes se dan cuenta, Pilato, el indeciso, no sabe qué hacer con Jesús, porque no descubre en él ninguna culpa. Y así mismo lo dice el Evangelio: no descubro en él ninguna culpa, lo haré soltar y que se lo lleven. Sin embargo, las autoridades religiosas quieren que Jesús muera crucificado. Entonces le levantan un falso testimonio. Este dijo que es el rey, que es el Mesías, y que no está bien que se le pague el impuesto a César y que va a destruir el templo. Claro, entonces ya Pilato se asusta, porque si este ha dicho eso y llega a oídos del emperador, pues el puesto que corre peligro es el de Pilato. Entonces vamos a condenarlo a la crucifixión. Y efectivamente a Jesús le hacen 2 juicios, uno religioso, otro político, uno de noche, otro de día, y termina crucificado. Fíjense ustedes que todo eso nos retrata todo un cuadro de justicia mal llevada o manipulada, o un cuadro de injusticia, ¿no? De eso abunda mucho hoy.
Y me parece a mí que nosotros, los cristianos, los que seguimos a Jesús, no debemos reproducir ese cuadro. Me parece que nosotros estamos viviendo en una situación donde la justicia nuestra está muy frágil. Y hay muchos abogados y hay muchos jueces que son cristianos bautizados, pero parece que el bautismo le corrió por el cuerpo, el agua del bautismo le corrió por el cuerpo como le corre a las piedras, y no se dejaron empapar. Entonces, no son auténticos cristianos, porque están reproduciendo aquello que se hizo contra Jesús. Cada vez que un inocente es condenado injustamente, se está reproduciendo lo mismo que sucedió con Jesús, sea ese juicio religioso, político, civil, del tipo que sea. O cada vez que un culpable no es castigado. También, o cada vez que un culpable no es castigado, que es el caso de Barrabás ahí mismo, ¿no? Barrabás, un asesino que habían agarrado en una revuelta. Bueno, pues dejemos libre al bandido y condenemos al justo. ¿Qué valor le atribuye el cristiano a predicar con el ejemplo? A mí me parece que eso es fundamental, y quizás eso fue lo que hizo que el cristianismo se desarrollara tan rápidamente en sus inicios. Las personas veían en los primeros cristianos gente que encarnaba aquello que decían, aquello que confesaban. Incluso llegó un momento en que ellos ya no tenían que hablar, sino que su propia figura, su propio estilo de vida, su propia manera de ser se volvía predicación. Y en Hechos de los Apóstoles hay una frase que recoge magníficamente eso. La población decía, míralos cómo se aman. Y ya, esa manera de vivir de los cristianos pues arrastró a muchísima gente. Y me parece que de eso también hace falta mucho hoy. Que nosotros seamos capaces de dar testimonio de la fe que confesamos y del seguimiento que hacemos del Señor Jesús. Bien, agotamos el tiempo. Agradecemos al reverendo padre Miguel Marte, párroco de la iglesia San Ramón Nonato en la ciudad de Santiago de los Caballeros, precisamente la pasión de Cristo en esta Semana Mayor, esta Semana Santa. Padre, muchas gracias por haber acudido a nuestra invitación. A ustedes también las gracias, la invitación para que la semana entrante estén de vuelta con nosotros aquí en CDN Canal 37. Muy buenos días.